One, two, three. Wow. Boom. What? Wow. Bye. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa Oficios y Profesiones. Yo soy Vale y estoy muy emocionada de acompañarlos en este programa tan especial, donde hablaremos de un tema muy importante, un tema de compromiso, de conciencia y también del papel que cada persona puede jugar para erradicar la violencia, especialmente en las juventudes. Pues hoy conoceremos voces poderosas, historias que inspiran y también profesiones que con empatía y acción abren caminos para un futuro muchísimo mejor. Hoy tenemos un programa muy especial sobre la prevención de violencia en las juventudes y me emociona muchísimo compartir este espacio con todas y todos ustedes y por supuesto con mi compañera Dana, con quien caminaremos juntas en este programa. Estoy muy contenta de poder estar aquí en este maravilloso programa llamado Oficios y Profesiones y al día de hoy vamos a tomar un tema que nos atrae a todos y nos indica a todos como jóvenes. Soy Dana, soy de Colombia, tengo 18 años y estoy muy emocionada de poder compartir con tantas mujeres maravillosas. One, two, three. En el programa de hoy hablaremos sobre las violencias en la juventud y cómo puede participar la sociedad en su erradicación. Pero primero hay que saber qué es la violencia. Según la página El Concepto, la violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Y hay varios tipos de violencia, como lo son la violencia física, que puede ocasionar daños físicos y riesgos de vida; la violencia psicológica, cuando una o más personas agreden de manera verbal e intencional a otra persona. A veces la agresión no es directa ni es evidente, sino que comienza como algo sutil y se prolonga a lo largo del tiempo hasta que resulta en una fuerte agresión psicológica. La violencia sexual abarca desde comentarios e insinuaciones no deseados hasta las acciones del acto sexual. La violencia económica y patrimonial se manifiesta con la transformación, sustracción o destrucción de los objetos, los documentos, bienes y valores de la víctima. La violencia simbólica se manifiesta de manera indirecta en la sociedad a través de estrategias que imponen estereotipos y estructuras mentales que son reforzados por la repetición y amenazan con la integridad de la víctima y además terminan siendo naturalizados. Ahora que sabemos los tipos, surge la pregunta: ¿la juventud es afectada? Sí, la juventud es afectada de manera directa e indirecta de esta violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia juvenil se refiere a la violencia que sucede entre individuos de 10 a 29 años. Comprende actos desde el acoso, ya sea en un entorno físico o en redes, y las peleas físicas, hasta las agresiones sexuales de mayor gravedad. La violencia juvenil provoca muertes, lesiones, discapacidad y consecuencias para la salud a largo plazo. Con esto surge la pregunta: ¿la sociedad puede participar en la erradicación de la violencia? Claro, la sociedad es la principal fuente, no solo de la promoción de esta, sino también en sus manos tienen el destino de la mencionada. En nuestras manos está el educarnos sobre la violencia y dejar de promoverla. Es por eso que el día de hoy nos acompañan maravillosas mujeres con las cuales vamos a escuchar tanto sus opiniones como sus puntos de vista de acuerdo a este tema. No lo olviden, el tema del día de hoy es las violencias en la juventud y cómo puede participar la sociedad en su erradicación. One, two, three. Después de escuchar esta cápsula, no hay duda de que las juventudes pues enfrentan formas de violencia que muchas veces normalizamos, ignoramos o pasamos por alto. Entonces, pues Dana, me encantaría escucharte y que reflexionemos un poco sobre estas violencias y cómo la sociedad puede involucrarse en su prevención. Claro, Valen, la violencia, como tú lo decías, es algo que ahora mismo en nuestro contexto nos está afectando demasiado a nosotros como jóvenes.
por medio de que cuando crecemos no solamente nos vemos involucrados en ello, sino que también vemos esa influencia en nosotros cuando vamos al colegio o cuando de pronto empezamos tal vez a trabajar a temprana edad o tal vez lo notamos en nuestros padres o en adultos. Y es algo muy grave ya que los niños o los jóvenes pueden verse involucrados a esto y pueden interrumpir su proyecto de vida. Es por eso que el tema de hoy es muy importante y me gustaría escuchar un poco la percepción en un sondeo que realizamos acá en Colombia. 1, 2, 3. ¿Podrías decir por favor tu nombre y tu carrera? Buenas noches, me llamo Juan Daniel Beltrán, estoy en la carrera de licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte. Bueno, te voy a realizar la pregunta de que si consideras que el entorno puede influir o incitar a la violencia en los jóvenes. Por mi parte sí, porque en el momento tenemos muchas leyes, mucha libertad de expresión, donde los jóvenes pueden demostrar o aprender muchas cosas de nuestros alrededores. Siempre en nuestros alrededores va a haber mucha violencia y mucha libertad de expresión. Bueno, ¿me podrías dar por favor tu nombre y tu carrera? Juli Carolina, de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Listo, te voy a realizar la pregunta de si consideras que acá en Colombia se presenta la violencia. Desde mi experiencia con jóvenes, considero que la violencia se ve a través de burla, a través del bullying, y es muy constante verlo, el rechazo a trabajar en grupos y malas palabras. Entonces, en esta actualidad los jóvenes son muy vulgares, digámoslo, y hay un tipo de violencia desde allí. ¿Cuál es tu nombre y tu carrera? Hola, mi nombre es Andrés Felipe Díaz Zambrano, soy licenciado en Ciencias Sociales y actualmente estoy estudiando una maestría en Pedagogía. Listo, te voy a realizar la pregunta de si consideras que el papel de los jóvenes en la erradicación de la violencia es importante. Es vital, el papel de los jóvenes en la erradicación de la violencia es vital desde el concepto del conocimiento y la no repetición. Un joven que esté preparado para afrontar la realidad social en la que vive y reconozca los problemas del pasado, estará preparado para reconocer el presente y de esa manera poder participar en un futuro más digno. Lo entiendo desde la formación como licenciado y desde las prácticas investigativas que he hecho en la enseñanza de la memoria histórica y la historia oral sobre la etapa de violencia de un hecho muy conocido a nivel nacional y mundial como lo fue la masacre de Trujillo. Me encargué en fortalecer y en empoderar a los jóvenes para que reconozcan lo que ha sucedido en busca de la no repetición. Entonces reconozco y les mando un saludo a todos para que tomen acción social sobre lo que hacen y entiendan que la mejor manera de enfrentar la violencia es reconociéndola, no repitiéndola y formando seres que entiendan la labor que tienen en este mundo para una mejora continua. Por favor, tu nombre y tu carrera. Mi nombre es John Jairo Guaquerama y soy de Educación Física, Recreación y Deporte, semestre 3. Listo, te voy a realizar la pregunta de si consideras que el papel de los jóvenes es importante en el tema de la erradicación de la violencia. Yo considero que juega un papel muy fundamental, ya que los jóvenes participamos y somos conscientes de que debemos tener el poder y los derechos para contribuir a un mejor país en un futuro. 1, 2, 3. Ya estamos de regreso de este sondeo y continuamos con el programa. Pues en el marco de este programa especial queremos hablar también del poder que tienen las juventudes para transformar su entorno. Uno de esos espacios es el proyecto de Niñas Poderosas y hoy nos acompaña Itzel, una niña poderosa que ha desarrollado una increíble semilla digital y comunitaria. Adelante, Itzel. Hola a todas y a todos, gracias por la oportunidad. Bueno, justamente mi semilla está enfocada a discapacidades. Justo hablando de las violencias, creo que es evidente que todas sufrimos violencia, pero puntualmente las personas cuyos cuerpos o mentalidades no son normativas sufren aún más estas violencias porque sus derechos humanos, que es algo elemental, ni siquiera están siendo garantizados, ¿no? Entonces, de ahí surge mi semilla también como una resistencia también para visibilizar a todas las personas, sobre todo mujeres, porque es el enfoque de género el de niñas poderosas, y para que también podamos crear historias en donde podamos entender que no importa nuestra condición mental, nuestra condición corpórea,
seguimos siendo importantes, tenemos que ser validadas, escuchadas, respetadas y vivir en un mundo que aunque no es inclusivo, pues que también nos permita desarrollarnos y permita a todas las personas pues estar felices y plenas y construir comunidad con las otras personas. Participación, la verdad es que estoy muy de acuerdo con el tema de las discapacidades. Es algo de que no se suele hablar demasiado y siento que es algo que ahora que tenga cabida no solamente en este programa, sino en Tu Semilla, es maravilloso. Me gustaría preguntarte si tú crees que el papel que presentan los jóvenes en la erradicación de la violencia es importante. ¿Tú qué crees? Realmente, Dana, justo, o sea, la frase que siempre se me queda grabada es lo de que lo que se nombra es lo que existe, ¿no? Entonces, también nombrarlo desde nuestros espacios como juventudes es importantísimo porque pues también somos agentes, ¿no? Agentes de cambio y personas con voz. Y si nosotros no somos quienes los levantamos y luchamos por nuestra inclusión en nuestros espacios y también que se visibilice que sí hay un montón de violencias hacia nosotros, porque muchas veces nos ven como adultos en crecimiento, ¿no? O posibles personitas que van a terminar haciendo lo mismo que los demás. Como, pues también tenemos otro tipo de visión y otras, y afortunadamente creo que el mundo ha estado cambiando y ya tenemos otras visiones que también complementan muy bien en el mundo y que lo cambian porque todavía hay muchas doctrinas y muchas cuestiones que son demasiado nocivas y violentas también para las infancias y también para las personas que están en una etapa ya de vejez. Entonces, sí, totalmente. Juventudes necesitamos también estar presentes en nuestros procesos de cambio. Así es, Itzel, la verdad es que mucha razón con lo que dices. Y también quisiera preguntarte, ¿crees que el entorno tiene influencia en la violencia? Sí, totalmente. El entorno social, cultural e incluso político de cada país, de cada comunidad, de cada sociedad, o incluso entre nuestros círculos más cercanos como amistades, sí tiene muchísimo que influir también en cómo nos percibimos y también lo que logramos, ¿no? Porque hay muchos entornos que son demasiado violentos que no nos permiten sentirnos parte de ellos. Entonces también ahí viene esta parte de decir, ah, no puedo hablar o no puedo expresarme, no puedo ser así. Y cuando se crean espacios que son más comunidades, donde sí se puede, donde te sientes libre de expresar lo que pasa, lo que te incomoda, pero también cómo modificarlo, pues eso también hace la diferencia. Entonces sí, el espacio siempre, siempre nos va a modificar, ya sea para bien o también para mal, o también como un arma para poder reivindicarnos y resistir ante un mundo tan violento. Gracias, Itz. La verdad es que estamos totalmente de acuerdo con tu participación. Siempre lo que tú dices nos trae un poco este contexto a tal vez las personas que no lo conocemos mucho. Y nos gustaría preguntarte, desde tu semilla, cuéntanos un poco cómo contribuye a esta erradicación de la violencia. Y justo como lo decía, creo que visibilizar en primer lugar que hay diferencias y diversidades ya es un punto importante para erradicar los entornos violentos, ¿no? No nos podemos quedar solo con lo que nos venden las grandes, pues las grandes figuras de poder. También hay resistencia en aceptar que hay otras diversidades. Entonces, desde mi semilla, justo es esto, o sea, aceptar, visibilizar y también dar tips para poder incluir a la gente sin necesidad de que se le vea como algo menor, ¿no? O sea, las personas también tienen derecho a ser incluidas con todas y sus diferencias, porque no es malo ser diferente, solo que el mundo nos ha vendido que en este caso tener discapacidad como lo malo o lo que ha estado mal o lo que lo imposibilita de poder ser parte de. Entonces, mi semilla en este afán, pues sí va más como enfocada a que se visibilice, a que se pueda entender que la discapacidad es parte de una misma em, y que pues no tiene nada de malo que simplemente no seamos iguales corpóreamente ni mentalmente, o sea que está bonito y abrazar la diversidad es parte de, entonces justo también eso nos ayuda a erradicar la violencia en estos entornos. Así es, Itzel, la verdad que nos inspira muchísimo escucharte. Lo que estás haciendo, de verdad que es algo increíble porque estás transformando, pues, no solamente tu entorno, sino de verdad el entorno de todos los demás. Gracias por compartirnos tu historia y estamos pues seguras
y seguros de que tu ejemplo pues motivará a muchísimas más niñas y a muchísimas más personas. Y nuevamente pues muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Ahora sí me gustaría escuchar un poco a una gran líder que hace parte del grupo de Niñas Poderosas también. Me gustaría escuchar a Karen, Karen con su semilla de Creando Líderes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto conocerlas. Soy Karen de México y les mando un fuerte abrazo a todas las chicas poderosas que estamos por aquí y también a todas las personas que nos van a estar escuchando. Y pues justo, mi semilla trata más que nada como de fortalecer este espacio y primero antes de hablar sobre mi semilla me gustaría como contarles un poco que entre todas las niñas poderosas hemos platicado pues que Niñas Poderosas es un espacio donde se fomenta la sororidad y personalmente donde me ha ayudado mucho a poder guiarme y fortalecer como esta forma de crecer de la manera que más me gusta, que es promoviendo los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Les cuento que antes ya había tenido como muchas iniciativas donde promovía como la participación protagónica de las chicas y chicos, pero la invitación que me acerca a Niñas Poderosas a mí me cae súper bien porque es darle un enfoque diferente a mi perspectiva y es voltear a ver sobre la importancia que tiene como el promover el empoderamiento, el activismo por parte de las niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes mujeres y las mujeres en general, como que podamos ser parte del cambio y que se nos escuche verdaderamente. Y es ahí donde se me ocurre y surge mi semilla creando líderes que se hace con el propósito como de informar a las familias, a las cuidadoras de niñas, adolescentes, mujeres cómo poder cuidar de una manera asertiva y fomentando en todo momento la crianza positiva para guiar en el correcto, como en el camino correcto a sus chicas y puedan como empoderarse y agarrar todas las herramientas que les debe de brindar una familia sana, estable y cómoda, un lugar seguro y puedan como identificarlos y representarlos más allá de los como los espacios cotidianos que tenemos y poder ser parte también del activismo y poder demostrar el poder que tenemos como niñas, adolescentes y como mujeres también. Entonces es como eso es a lo que trato de promover con mi semilla y sobre todo darles tips a las mamás, a los papás, a los cuidadores de cómo poder acercarse de manera correcta y empoderar de acuerdo a sus gustos a cada chica y chico también. Entonces siento que es como un poco eso y estoy muy emocionada porque sé que si promovemos como una crianza positiva desde la primera infancia, pues podemos lograr muchas cosas como sociedad en general. Muchas gracias, Karen. La verdad es que nos emociona muchísimo conocer tu semilla digital porque verdaderamente tocas temas muy importantes, pero también me gustaría hacerte una pregunta. ¿Consideras que en tu contexto se presenta la violencia en la juventud? Claro que sí, y la verdad es que considero que las violencias han estado y son muy normalizadas. Se romantiza mucho como este hecho de que es normal lo que yo estoy viendo y la burla que me da risa a mí, pero no a ti porque a ti te está afectando, pues yo me río con mucho gusto y no me preocupa el cómo te está impactando de forma negativa a ti. Y algo que desde mi semilla he como enfocado mucho es que se reflexiona acerca de cualquier niña, niño, adolescente al primer contacto que tiene con la sociedad, que claramente es como el núcleo familiar, el ámbito familiar, pues es como una esponja que absorbe todo, 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 todo. Si dicen cosas negativas, el niño va y lo va a repetir con sus amigos, con sus otros familiares o incluso en la escuela. Si ve que hay violencia dentro de su familia, pues él lo va a normalizar y lo va a romantizar y va a creer que esa es la manera correcta de relacionarse ante una sociedad. Entonces creo que sí, es muy como lamentable ver que en vez de como prevenirla, muchas personas ya la normalizaron y en vez de hacer algo, como que lo ven totalmente normal y muchos siquiera ven como estos actos de violencia y solamente dicen, ay, qué feo o ay, qué triste y no hacen nada para poder evitarlo o interponerlo o hacer justicia y sobre todo como el recalcar que pues nuestro derecho termina cuando empezamos a vulnerar el derecho de otra persona y creo que si todas las personas los viéramos como con esa perspectiva, lograríamos como cambiar, a lo mejor no erradicar la violencia, pero sí prevenir de una mejor manera y poder intervenir con este poder que tenemos los jóvenes, los niños y los adolescentes de poder decir, oye, yo creo que esto podemos hacer y se puede trascender, entonces siento que
que es muy triste ver este tipo de violencias, pero no se pierde la fe y sé que vamos a poder en algún momento contar esto como una experiencia mala y voltear a ver y ver que hemos avanzado mucho como sociedad en general. Súper, Karen, la verdad es que todo lo que dijiste, la verdad me inspiró demasiado. Es algo que tal vez no lo pensamos seguido, porque como tú dices, a veces se normaliza, pero entonces nos gustaría escuchar un poco más de la parte de tu semilla, qué estrategias utilizan para erradicar la violencia en los jóvenes o si tienen algún proyecto. Claro que sí, Dana, con gusto les comento. En mi semilla estoy tratando de fomentar, perdón, lo que es una disciplina con cariño, una disciplina con amor, que creo que es como un concepto muy nuevo para muchas personas, también como lo es la crianza positiva, y yo lo quiero enfocar como en el contexto de dar como esta sensibilización de lo que es que no a fuerza se tiene que disciplinar de una forma violenta, sino que también hay muchas maneras de poder escuchar y comunicar de manera asertiva a nuestras pequeñas y pequeños en todos los entornos de nuestra familia. Entonces considero que eso es como lo que siempre he buscado. También he tenido iniciativas llevándolo un poco más a lo comunitario. Me he acercado con chicas y chicos también, pero fomenta más la participación de las chicas. Claramente ahí se nota como este empoderamiento que existe y que hay y que siempre va a haber y se ve como las niñas pequeñas pues se empiezan a interesar por este tipo de temas y ellas mismas se saben identificar cuando algo está mal. No es necesario que tú vengas y les tengas que decir que está mal, porque ellas ya saben cómo poder identificarlo y sobre todo pues que hay otras formas de educar. Incluso he escuchado muchas participaciones de chicas que de verdad me quedan sorprendida porque están muy chiquitas y tienen como esta capacidad de decir, mi mamá me hizo esto, yo sé que está mal y no por eso yo voy a actuar de la misma manera con otras personas, sino que respeto su forma de hacerlo y le comunico que eso no me gustó y siento que eso fue como me gustó mucho y lo disfruté demasiado como el poder escucharlo porque era como ver otra nueva perspectiva y ver el camino que han tomado ellas desde tan chiquitas, desde una primera infancia, en poder decir, esto está mal, yo no lo voy a hacer, pero acepto que tú lo hayas hecho porque tú creciste de otra forma, pero no me afecta de manera negativa a mí porque yo no lo voy a replicar. Entonces siento que eso está súper bien y pues eso es como lo que busco fomentar, aparte claro de la crianza positiva que ya les comentaba y la sensibilización de la importancia que tiene que eso nos involucre directamente como en iniciativas o propuestas que se lleven a cabo, no solo para este tema, sino para todos los temas que tengan que ver con derechos humanos. Muchísimas gracias, Karen. De verdad que nos encantó conocer un poco más acerca de tu semilla digital. Y pues por supuesto nos encantó escucharte. Muchísimas gracias por tu fuerza y por seguir sembrando futuro. Ahora les quiero presentar a Melanie, otra niña poderosa que nos hablará un poco de su semilla digital. Así es que presten muchísima atención porque sus palabras seguro que nos dejarán reflexionando. Hola a todos y a todas las niñas poderosas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Melanie, yo soy de Guatemala y hoy tengo el placer de poder compartirles un poco de cómo surgió mi proyecto y qué significa para mí. Gear Transforma nació como una semilla pequeña, pero muy poderosa porque nació de no tener miedo, porque yo era como que una persona que tenía las ideas, pero no las ejercía. Entonces yo dije, no. Y desde que me uní a Niñas Poderosas dije que ese miedo se me quitó y empecé a construir mi semilla digital, que es las Gear Transforma, y que esto se volvió como una necesidad que se transformó en una acción para mí. Porque a veces yo miro desde mi entorno que a veces se nos pide mucho, pero a veces se nos escucha muy poco y que a veces se nos pide cómo hablar, cómo comportarnos y no nos preguntan cómo sentimos, cómo nos sentimos o cómo pensamos. Yo crecí desde siempre participando en espacios estudiantiles y comunitarios y a mí me gusta mucho hablar y sobre todo proponer, pero a veces como que te hacen sentir, ¿verdad? Como que eres muy joven o si eres mujer y mi voz como que no era suficiente, no era escuchada suficientemente, entonces como que yo dije desde el junio del año pasado dije, no, yo voy a abrir un espacio donde no me pueda quedar callada y en donde yo pueda expresarme y que otras niñas también se unan. Y entonces que ellas también puedan ser escuchadas sin miedo, sin algún perjuicio, ¿verdad? Y así fue como nació Las Gear Transform, un pequeño de la historia, pero el nombre es muy curioso y siempre me preguntan cada vez que doy.
porque es bilingüe. Aquí en Quetzaltenango yo tengo también una agrupación que se llama Alish, que significa mujer de Shela. Entonces, con ellas también nació eso de que somos un colectivo. Yo también participo con ellas y a través de todo lo que nosotros hacemos con ellas, también lo tratamos de tener en las redes sociales de las GIR Transforma, como que son como compartidos de la semilla comunitaria de Agrupación Alish con las GIR Transforma. Y las GIR Transformas nace porque nosotros decidimos cambiar nuestro entorno, decidimos de que nosotros somos el presente y que no vamos a hacer solo el futuro, ¿verdad? Y que estamos creando un espacio para hacer algo y ya lo estamos haciendo con todo lo que publicamos en redes sociales y trabajamos en un espacio donde yo siempre digo que nos apoyamos entre nosotras, porque cuando defendemos lo que sentimos, cuando escribimos y cuestionamos y a veces lloramos porque tenemos entornos de tenemos talleres de autoestima o de sanación, entonces eso nos ayuda bastante a decidir y hablar y que no nos tiembla la voz. Eso es lo que siempre tenemos el lema con las demás chicas que integran las GIR Transforma y a través de esto todo lo que GIR Transformas ve son temas de autoestima, de liderazgo, de derechos, de emociones y de, sobre todo, de esa expresión artística que nosotros podemos hacer con todo lo que es la creatividad. Entonces aquí no solo hablamos de algo sanador, sino también compartimos de que no es una debilidad poder expresarnos o sentir y que liderar no significa mandar, sino cuidar, guiarnos y transformar. Y uno de nuestros mayores logros que hemos tenido es nuestra revista digital, que ahora ya está en físico y tenemos eso de entregarlos a demás niñas de Quetzaltenango para que ellas conozcan un poco de estos temas que podemos tener en las GIR Transforma. Y este es un poco de mi semilla digital. Super Melanie, la verdad es que escuchar estos dos proyectos que tienes es bastante maravilloso, como tal vez a corta edad podemos lograr tantas cosas tan increíbles, no solamente por, como tú dices, las niñas del futuro, sino las niñas también del presente, que también lo merecemos. Nos gustaría escuchar un poco qué opinas tú de cómo podíamos involucrar a los jóvenes en esta prevención de la violencia. Yo creo que algo muy esencial que a veces a los jóvenes se nos considera el problema, pero somos la parte de la solución para esto de lo que es la prevención de la violencia. Y algo muy importante es empezar con los valores. Yo creo que si nosotros somos jóvenes con valores, que seamos empáticos, respetuosos y sobre todo tolerantes, vamos a empezar a tener un entorno más de una convivencia pacífica. Y sobre todo creo que espacios como educar con derechos que son esenciales en las escuelas, que es algo clave. Porque si no se nos abren los espacios de conocer nuestros derechos, a veces los jóvenes lo toman como burla. A jóvenes en nuestra actualidad sienten que con burlarse de los demás es normal. Ya lo miran como algo cotidiano, pero a veces no sabemos cómo lo siente el joven que lo está sufriendo. Entonces, creo que si nosotros nos unimos a ser parte para prevenir la violencia, creo que seríamos de poder reflejar los valores que se nos enseñan en casa, porque eso sería esencial para poder prevenir la violencia y empezarnos a educar un poquito con los derechos humanos, porque eso sería importante y fundamental para poder dar a conocer todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Con este tema de la prevención de la violencia. Porque si hay jóvenes que crecen con violencia desde su casa, ellos lo van a ver como algo normal. Entonces, como que nosotros podemos apoyar a esos jóvenes, ¿verdad? A saber de que empezar a tratar de no tener esos entornos de violencia y no seguir como con las burlas, ¿verdad? Porque si yo lo miro, lo pongo desde ejemplo desde mi entorno escolar, a veces como que hay una persona que dice algo o empiezan a molestar entre ellos con golpes y todas esas cosas. Ellos lo miran normal, pero no sabemos lo que le sucede a la persona que lo está recibiendo. No sabemos que si a él lo afecta físicamente o emocionalmente. Entonces nosotros deberíamos ser parte de ese cambio de decir, no, eso no está bien, eso no es correcto porque no saben lo que esa persona está sintiendo. Yo siempre digo de que a veces lo más esencial es empezar a hacer el cambio con nosotros mismos y además ayudar a los que están a nuestro
los alrededores para que ellos conozcan un poco más de la violencia si ellos no lo conocen o no la pueden reconocer, porque hay algunos jóvenes que no reconocen la violencia y lo miran con la normalidad. Entonces, eso sería lo esencial para poder prevenir un poco de la violencia. Así es, Mel. De verdad que muchísimas gracias por compartirnos un poco acerca de tu experiencia, de todo lo que estás logrando pues a tan temprana edad. Muchísimas felicidades. Y bueno, pues pasando a lo siguiente y para profundizar en el tema central de este programa, pues hoy nos acompaña una profesional que desde su profesión hace una gran diferencia. Ella es Carmen Calvo, psicóloga, activista, defensora de los derechos humanos, particularmente de los derechos de las mujeres y la niñez, y especialmente de los derechos sexuales y reproductivos y el bienestar emocional. Desde el 2017 participa en proyectos sociales abordando temáticas como lo que son la violencia de género, el feminismo, las juventudes, los derechos sexuales y reproductivos, el bienestar emocional, el derecho al espacio público y autocuidado, el cuidado colectivo y la sanación. Actualmente ella coordina el programa de juventudes oaxaqueñas, transformando desde la autonomía y la libertad del Consorcio Oaxaca. Una bienvenida para Carmen Calvo. Bienvenida, Carmen. Pues qué gusto tenerte aquí en Oficios y Profesiones. Y bueno, pues para comenzar quisiera que nos comentaras un poco sobre la importancia de conocer los derechos de las juventudes ante las violencias que viven. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a ustedes y a toda la gente que nos escucha? La verdad, yo solo quiero decir antes que nada de las gracias por la invitación, pero hoy este día no ha sido un día como fácil y escuchar a ustedes como desde todas las semillas que están haciendo y todos los proyectos que llevan me ha puesto un poquito de esperanza en el corazón porque la realidad a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, les cuento un poquito. Eh, pues yo les voy a compartir desde mi experiencia, desde el ir compartiendo espacios y generando también espacios con otras juventudes para un poco reconocer los derechos, porque ustedes ya mismas los han dicho, ¿no? Eh, Esto no es fácil porque vivimos como en una sociedad donde para ser joven o ser una niñez es como parte de exclusión porque no tenemos experiencia, porque no sabemos todo lo que vivimos en realidad, porque solo esa experiencia que no llega en la adultez, prácticamente la tienen otras personas, ¿no? Que no son jóvenes. Entonces se viven estas exclusiones y abusos por parte de, principalmente de otras personas, pero principalmente de estas ideas como adultocéntricas, donde se piensa que la adultez es como la edad máxima donde se tiene todas las respuestas y donde se puede dar solución a todas las problemáticas y que necesariamente esas problemáticas pues la vivimos nosotros, ¿no? Y nosotros. ¿Y quién es más que para encontrar pues respuesta a esas problemáticas que nuestras voces o nuestras propias experiencias de cosas que también la estamos pasando pues no tan bien, ¿no? Como son estas violencias que puede ser desde la simbólica, así de decir, ah, esa persona porque es joven no tiene la experiencia, no va a saber, no tiene los conocimientos que se espera hasta que es adulto. Hasta estas violencias también que van a afectar como estas violencias de género que pueden ir como desde la sexual y todo eso va a afectar también pues nuestra parte emocional y pues también tiene que ver mucho con esta economía, ¿no? Nosotras y nosotros como jóvenes no tenemos acceso a muchos recursos y entonces es así de, bueno, si no tienes acceso como a ciertas cosas económicas, pues no puedes valer tanto en esta sociedad y entonces tampoco tienes ni voz ni voto. Eso, digamos que es como estas creencias que ustedes decían, ¿no? O sea, con muchas generaciones se piensa que es como eso, que siempre la juventud es como la juventud rebelde, la que no obedece las reglas, la que no sabe o no tiene los conocimientos y la que está en proceso de maduración y no se sabe cuándo va a llegar eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas cosas, pues, nos construyen la sociedad, pero justo voces como las de ustedes, como las del proyecto que ahora coordino, o otros espacios donde también le dan voz a las juventudes y participación, pues pueden hacer como un cambio diferente de estos derechos que no se nos reconocen, ¿no? Claro, la verdad es que escucharlas ustedes, tanto a las muchachas como a ti, la verdad es que a mí también me inspira un montón. Estoy muy feliz de compartir con ustedes, como tú lo decías, este adultrecentismo que ahora se presenta, que tal vez antes era un poquito más marcado, pero ahora sigue estando ahí. Entonces nos gustaría escuchar un poco cuáles crees tú que son las causas de esta violencia juvenil. Pues podrían ser muchas, pero voy a poner algunas y a tratar de ordenar como todo. Mire, de principio creo que hay una desigualdad social
y eso marca como muchas cosas, ¿no? Que puede venir pobreza, marginación, pues tiene que ver mucho con la discriminación. Luego, otra de las cosas y así fundamental es el adultocentrismo, ¿no? Esta, pues sí, visión de que las voces, las decisiones, la autonomía, solo lo tienen las personas adultas. Si eres una persona joven, no puedes tener como esa parte, ¿no? Luego también otra de las causas podría ser el patriarcado. Si vivimos en un sistema que pues promueve violencias basadas en género, pues obviamente va a ir afectando es ser joven, ser una mujer o ser una persona de la diversidad, tener una discapacidad o vivir con una discapacidad también va a hacer que se multipliquen las violencias. Luego también, pocas veces hablamos en sí de derechos, ¿no? Siempre, como ustedes decían, nos piden como que nos hagamos responsables de muchas cosas, pero no nos dicen también cómo podemos participar para, pues, hacer estas reglas, porque estas reglas, pues, prácticamente las hacen adultos para otras personas, pero no las hacen jóvenes para personas jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido también. Y luego esta parte de cómo se estigmatiza a esta edad, ¿no? A la adolescencia, a la juventud, se le estigmatiza como en estos momentos donde pues la gente está descubriendo mundos, entonces hay que como no pueden porque seguramente están muy pegados a las drogas o porque seguramente no tienen la responsabilidad o solo están jugando, no están haciendo otras cosas, ¿no? Y es como, pues estos derechos al ocio o a otro tipo de información, pues no es llegado porque es como, son jóvenes, son rebeldes, no pueden como pertenecer a esta parte de la sociedad, ¿no? Entonces, esas serían como de las principales causas que a mí me haría tener que es que por eso las juventudes viven o vivimos pues estas violencias, ¿no? Y bueno, también sabemos que hay muchas formas de violencia que afectan a las juventudes, pero quisiéramos saber qué tipos de violencia identificas como más comunes o más invisibilizados. En principio podría decir que hay como una violencia, pues sí, institucional, porque sí, no sé si han visto, al menos en México, en Oaxaca principalmente, que es que estoy en Oaxaca, pero ustedes que están en Colombia, en Guate, en otros lados de América Latina, hay como esta violencia como de ciertas policías o a grupos de juventudes diciendo, son skates, están bailando, están como haciendo que el orden público no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, como que principalmente vería que es como, siempre está como relacionado a, estamos haciendo algo malo cuando principalmente estamos disfrutando de un espacio público, que es nuestro derecho, y que justo siempre hay como un tipo de violencia, pues como muy estructural en ese sentido, ¿no? Luego hay como ciertas violencias también como familiar, que es de, bueno, es que ustedes como no aportan a la casa, como no, principalmente no hay como esa cosa económica que nos valide, pues no podemos como ser parte como de estas toma de decisiones, por ejemplo, o en algunas comunidades, pero eso va variando. Por ejemplo, hay comunidades donde pues justo que las juventudes participen ayuda a que la comunidad esté como más ordenada o que haya como otras formas, ¿no? Entonces como que va variando. Estas violencias también les decía, la violencia de género, que es como el acoso, pues el abuso sexual, que es como muy válido porque es decir, pues es que como la gente se viste de esta forma, como tienen estas actitudes o estas conductas, pues es como normal que les acosen, ¿no? Además porque cuando la gente está chiquita o empieza como a disfrutar de su cuerpo, de su sexualidad, es como que luego no se quiere vestir con corto, con largo, ¿no? Y se viste con corto. Y entonces validamos muchas cosas o estereotipos que hacen como que exista esta violencia de género. Diría también que existe mucha violencia digital porque, pues, quienes que nosotros que utilizamos las redes sociales y en general el mundo virtual, pero lo utilizamos obviamente para también convivir, para poder como tener acceso más a información de la que no tenemos tal vez en las escuelas o en otros lugares porque necesitamos respuestas ante muchas, pues, problemáticas, pero también dudas que tenemos porque nadie habla, por ejemplo, de sexualidad. Entonces, en las redes o en el mundo virtual es también donde vivimos cierto tipo de violencia como el acoso, algunas amenazas o que ya nos están como duplicando las redes sociales y usando nuestras fotos y eso también es un tipo de violencia que viven las juventudes. Y obviamente, pues como la ya decía, ¿no? La violencia económica. Como para muchos lugares no hay como ni condiciones laborales o también hay como esta parte de no, la gente como más pequeña que no tiene la edad suficiente, menor a los 18 pues no podría trabajar, entonces pues no puede tener dinero, entonces a quién le pide el dinero y cómo se valida en una sociedad donde hay un intercambio de dinero. Esas podrían ser como de estas, pues en general la falta de oportunidades, información y como de espacios de toma de decisiones, ¿no? Que no participamos.
Claro, ahora que escuchamos este tipo de violencias y llegamos como a estas conclusiones de que la violencia tiene un impacto significativo en la vida de los jóvenes, nos gustaría escuchar cuáles crees tú que son estas acciones que repercuten en la vida de los jóvenes, esta violencia, cómo repercute. Pues de principio repercute a nivel personal. Yo, para mí es muy importante poner como que todo esto que pasa en la sociedad nos afecta emocionalmente y no solo somos responsables de nuestro bienestar emocional como personas, ¿no? No es que, ay, ¿por qué te estás sintiendo triste? ¿Por qué estás sintiendo esta ansiedad? Sino es todo este contexto y esta realidad que la verdad no es tan fácil en ocasiones, pues eso va a afectarnos de manera pues emocional y eso va a hacer que no podamos disfrutar de otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, si somos personas que estamos estudiando algún tipo, cualquier tipo de educación o el nivel, es como si todo esto está pasando en nuestra realidad, no va a ser tan fácil o no va a ser tanto de tanto ánimo ir a la escuela cuando sabes que hay gente que te acosa, que no te va a creer porque al final eres una persona joven, que no tienes condiciones económicas tal vez para poner una denuncia, cambiarte a otro lugar a una escuela. Esas cosas pues nos van a ir afectando, ¿no? O que tu escuela esté en un lugar donde pues hay demasiada violencia, pero sí o sí tienes que ir a la escuela y entonces eso es como complejo ante toda esta realidad. Entonces afecta de nivel personal. Obviamente pues todo lo social también es como, ese lugar es estigmatizado y entonces ya no se va a ir y entonces esa gente pues puede que no tenga acceso a agua, acceso a otras cosas y eso también va a afectar, ¿no? Y pues todo esto pues es una estructura de cómo se reproducen ciertos como pues desventajas de poder, ¿no? sé como quién es más pobre, quién tiene más vulnerabilidades, quién tiene más como dinero. Entonces, en ese sentido podría decir que es como las afectaciones, ¿no? Pero principalmente es a nivel personal. Si no reconocemos que todo lo que nos pasa en el bienestar emocional tiene que ver con una cosa estructural, no vamos a poder tener también acceso a la salud y eso es al bienestar emocional, ¿no? ¿Qué recomendarías a la sociedad, a los gobiernos o a las instituciones para erradicar la violencia juvenil? Pues de principio diría que todas las personas, seamos jóvenes o no, tenemos un cachito de ideas adultocéntricas, ¿no? Entonces es reconocer que todas las personas reproducimos esas ideas así. Por ejemplo, nosotras y nosotros podemos decir, ay, es que las niñeces no entienden la realidad, ¿no? Ay, es que no sé, en algunos momentos, no siempre, pero es porque obviamente pues crecimos con todas estas ideas. Entonces, principio que reconozcamos que todas las personas reproducimos eso y que podemos, eso nos da poder sobre otras personas. Entonces, que reconozcamos qué tenemos de estas ideas adultocéntricas para poder reconocer también como qué derechos tienen las juventudes, en el sentido no solo de vernos como unas personas que somos víctimas de una violencia estructural, sino como personas que podemos crear otras realidades para que nuestra generación, pero otras también vivan unas realidades diferentes a las que estamos viviendo. Luego, creo que también algo importante que podría hacer el gobierno es como escuchar a las juventudes para generar estos espacios, pues, de participación, ya sea juvenil, en decisiones, como les decía, o sea, como hay muchas alternativas y respuestas, pero eso los crean los adultos para jóvenes, ¿no? Y pocas veces hay creaciones de respuestas de jóvenes para jóvenes. Entonces, creo que eso sería como algo importante. Luego también, cómo esta educación es integral, ¿no? Tanto educación emocional, económica, educación en sexualidad, que eso es como las respuestas que necesitamos, debería también haber respuesta en esta educación que recibimos, ¿no? Y pues obviamente escuchar, no solo escuchar estos espacios de jóvenes para jóvenes, sino también crear de verdad políticas públicas que validen nuestros derechos, ¿no? Y que va desde todos esos que ustedes hablaban y de todos los que yo compartí, ¿no? Es como de cómo nuestro derecho a la educación, pues es también un derecho que, donde no vamos a vivir violencia. Como el derecho a, si yo soy una persona con discapacidad, voy a tener el derecho a disfrutar del espacio público, por ejemplo, ¿no? Y no solo las personas que no viven una discapacidad. Entonces, en ese sentido, luego creo que también una de las cosas que es importante y que justo sus espacios lo da y que creo que yo intento hacerlo en mi trabajo también es cómo validamos la autonomía de las juventudes y de las niñeces, ¿no? Porque creo que eso es algo muy importante y cómo también nosotras nos vamos formando en eso, porque ante todo este sistema a veces ni siquiera creemos que nosotros podemos hacer todo eso, ¿no? O sea, yo no sé si desde que eran muy, muy pequeñas tuvieron todas las ideas de todos estos proyectos que iban a crear, ¿no? Había momentos como que decías, oye, pero pues eso lo voy a crear cuando yo tenga pues un trabajo estable o lo que sea, ¿no?
Y entonces esos proyectos justo pues nos van a decir que no siempre reconocemos ni los procesos de autonomía para nosotras ni para otras personas. Entonces creo que eso es importante también ponerlo. Y eso creo que podría ser como algunas claves, que bueno, eso lo siento yo, pero que se puede ir abonando a crear otras realidades para las juventudes y las niñeces que las necesitamos, ¿no? Claro, después de haber escuchado la verdad todo esto, me voy con el concepto muchísimo más claro y a la verdad he aprendido mucho con lo que has dicho. Pero antes nos gustaría como escuchar por parte tuya un mensaje que nos quisieras dar a todos los jóvenes que estamos escuchando este maravilloso programa para saber cómo esta, no solamente como esta violencia, sino también cómo podemos contrarrestar todo este tipo de contextos, como tú decías. Sí, una de las cosas que yo diría es que todas las personas tenemos como una parte rebelde, ¿no? Y la rebeldía no como en este sentido de ir a romper todas las normas, sino decir, ¿por qué esto no se puede hacer de otras formas, ¿no? Entonces, si tú tienes una parte así en tu vida de decir, hay una cosa que yo la podría hacer de otra forma, no solo como lo que es normal, inténtalo, ¿no? Y eso creo que puede hacer un cambio para otras personas y también, aunque solo lo haces para ti, puede tener un impacto como para tus amistades, para tu familia, y eso va cambiando la realidad, ¿no? Si empezamos a hacer las cosas de forma diferente, creo que podemos ir cambiando y no tiene que ser así, un super proyecto que tú vas a escribir, sino algo que tú vas a hacer diferente para ti, que va a impactar a tu familia, a tus amistades, y eso ya es un cambio. Claro, pues de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos de verdad pues tanto conocimiento. La verdad es que pues nos dejas con muchísimas herramientas y sobre todo pues con el compromiso de seguir actuando pues cada uno, cada una desde lo que podemos hacer nosotros por nuestra comunidad y pues por supuesto por nuestro entorno. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes por la invitación, ha sido de verdad un gusto. Gracias por hacer una tarde mejor de lo que había sido este día. Y bueno, pues ahora para cerrar con este programa, con un toque de imaginación, conciencia y literatura, les presento a Ivana, otra niña poderosa que nos leerá un cuento muy especial que lleva por nombre Rosa Caramelo de Adela Turín. Un relato que pues nos invita a cuestionar estereotipos e imaginar un mundo más justo desde la infancia. Adelante, Ivana. Había una vez, en el país de los elefantes, una manada en la que las hembras tenían ojos grandes y brillantes y la piel de color rosa caramelo. Este bonito color se debía a que las elefantitas, desde su primer día de vida, solo comían bugambilias y tulipanes. Y no es que las bugambilias y los tulipanes fueran muy recomendables como alimento, pero sí lo eran para conseguir una piel lisa y rosada y unos hermosos ojos brillantes. Los tulipanes y las bugambilias crecían en un jardincito vallado y encerradas allí dentro, las elefantitas jugaban entre ellas y comían las flores. ¡Tacañas!, les decían los papás. Si no se comen todas las flores, nunca llegarán a ser hermosas y rosadas como sus mamás, y nunca tendrán los ojos brillantes, y nadie querrá casarse con ustedes cuando crezcan. Y, para favorecer que apareciese el color rosa, le ponían a las elefantitas zapatos rosas, collares rosas y hermosos listones rosas atados en sus ramos. Desde su encierro de flores, las elefantitas observaban a sus hermanos y primos, todos de un color gris elefante, jugar en la aromática sabana, comer la hierba verde, revolcarse en el agua y el lodo y dormir la siesta bajo los árboles. Margarita, pese a comer flores, era la única elefantita que no se volvía ni un poquito rosa. Y eso entristecía mucho a mamá elefante y fastidiaba muchísimo a papá elefante. Cada día le decía: Margarita, ¿cómo es que sigues con este feo color gris que le sienta tan mal a una elefantita? ¿Lo haces a propósito
¿Acaso quieres rebelarte? Atiende, Margarita. Si continúas así, jamás llegarás a ser una hermosa elefante. Hasta que un día los papás de Margarita abandonaron toda esperanza de llegar a verla hermosa y rosa, con grandes ojos brillantes, como debería de ser cualquier elefante, y decidieron dejarla en paz. Margarita, muy feliz, salió del jardincito, se libró del calzado, de los collares y de su lazo rosa atado al y se fue a vagar por su cuenta entre la alta hierba, bajo los árboles cargados de frutas deliciosas, y a revolcarse en los hermosos charcos de lodo. Desde el jardín vallado, las demás elefantitas la observaban. El primer día, espantadas. El segundo, preocupadas. El tercero, perplejas. Y al cuarto día, con envidia. El quinto día, las más valientes comenzaron a salir del jardincito de uno en uno, y alrededor de la valla, los zapatos, los collares y los lazos se amontonaron abandonados. Ninguna elefantita, después de haber probado la hierba verde, las duchas frescas, las sabrosas frutas, los juegos alegres y las siestas bajo las sombras de los árboles frondosos, quiso volver jamás a ver un zapato, ni a comer una bugambilia, ni mucho menos a entrar en un jardincito vallado. Desde entonces, es muy difícil distinguir a los elefantes de las elefantas. Fin, por ahora. Pero Ivana, la verdad es que el cuento estuvo bastante lindo, la forma en que lo lees, la verdad es también hermosa, es bastante inspirador. Nos gustaría de que le hicieras alguna invitación a nuestros oyentes para que sigan con este hermoso hábito de lo que es la lectura. Bueno, primero, pues me gustaría empezar mi intervención con una pequeña reflexión sobre este libro, que pues tal vez ya han transcurrido más de 40 años de que lo escribieron o de que tuvo su primera edición, pero hasta el día de hoy nos damos cuenta que estos libros siguen siendo necesarios. ¿Por qué? Porque tal vez las violencias no solo se manifiestan en los adultos o en los jóvenes o los adolescentes, sino que a veces esta formación, que no es muy buena, viene desde la infancia en cómo educan a los niños más pequeños, como pues el muy evidente, el rosa para las niñas y el azul para los niños. Entonces, pues con esta ideología, cada quien, bueno, cada persona va perpetuando la mentalidad de cada niño, haciéndolos creer que, pues toda mi vida yo voy a tener que usar azul porque yo soy un niño y yo toda mi vida voy a tener que usar rosa porque yo soy una niña, cuando no es así, porque es muy evidente que cada color, pues no es de un género específico, ni de una persona, porque yo no puedo decir que por ver una persona que va en la calle caminando con una canasta de frutas, no puedo decirle, esas personas de color rojo y como a mí me gusta mucho el color verde, no le voy a hablar nunca en mi vida. No, porque así no funciona. Todos somos seres humanos, todos pertenecemos al género Homo sapiens y pues como los elefantes somos de la misma especie incluso. Todos exhalamos dióxido de carbono e inhalamos oxígeno. Por lo cual, este bello libro me ayuda mucho en muchos lugares a ayudar pues a los niños, las niñas, adolescentes e incluso pues adultos mayores, adultos, maestros también, a reflexionar sobre cómo pues nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad para evitar perpetuar más violencia hoy, mañana y en el futuro. Además de ser un muy buen auxiliar para
pues empezar con este bello hábito de la lectura. Y recordar siempre que todos los elefantes, o todas las personas, pues siempre van a ser grises, porque todas y todos somos iguales. Muchísimas gracias, Ivana, pues por compartirnos igual esta hermosa historia y recordarles que pues leer también es una forma de resistir y de sembrar pensamiento crítico. Y bueno, pues es así como hemos llegado al final de este programa tan especial. Hoy más que nunca pues reafirmamos que cada voz cuenta, que cada historia importa, ya sea el de una niña que siembra ideas, de una psicóloga que acompaña procesos o de una joven que levanta la voz. Es así como podemos construir un mundo más justo y más libre de violencias. Pues muchísimas gracias por escucharnos en Oficios y Profesiones. Agradezco el espacio a SICOM Acatlán 95.3, al licenciado Carlos Manelik Domínguez León por el apoyo en controles y a Tejiendo Redes de Infancia para América Latina y el Caribe, a Verónica Arlet Victoria Velasco, por supuesto, por el apoyo brindado para este programa. Y muchísimas gracias a las niñas poderosas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Hasta la próxima. 1, 2, 3. Wow. Boom. What? Wow. Clap you.